Perseguidos, maltratados y asesinados, los discípulos y apóstoles de Jesús definitivamente no tuvieron una vida fácil. Las antiguas tradiciones que hablan sobre cómo murieron los apóstoles de Jesús, a pesar de las diferencias entre ellas, son unánimes en afirmar que casi todos murieron de manera trágica. De hecho, cuando se busca saber cómo murió cada apóstol, lo que se encuentra son relatos terribles, algunos peores que otros. En este video conocerás todo lo que se sabe sobre cómo murieron los 12 discípulos y apóstoles de Jesús. También incluiré en esta lista al apóstol Matías, quien sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y a Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia. Antes de comenzar esta hermosa historia, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Dale like también y comparte con un amigo más. Vamos a la. Antes de hablar específicamente sobre la muerte de cada uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, primero debemos saber que, con las excepciones de 2 de ellos, la Biblia no dice nada más sobre cómo murieron los demás apóstoles. Todo lo que se sabe al respecto proviene de antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones están bien documentadas y se pueden encontrar en obras escritas por antiguos historiadores y padres de la Iglesia. Pero otras no son muy confiables y parecen ser leyendas de los primeros siglos. De cualquier manera, es importante entender que tanto las tradiciones más confiables como las más oscuras nunca pueden considerarse iguales al texto bíblico. Obviamente, las antiguas tradiciones cristianas son interesantes y a menudo son útiles para comprender los eventos y el contexto histórico de los primeros años de la Iglesia primitiva, pero estas tradiciones no son la Biblia. Además, hablar de cómo murieron los apóstoles de Jesús no es una tarea sencilla, ya que en estas antiguas tradiciones hay diferentes versiones sobre sus muertes, y los relatos a menudo son confusos y mezclan hechos históricos y personajes. Comenzaremos nuestra lista con Santiago, hijo de Zebedeo. Esto se debe a que él fue el único apóstol cuya muerte se registró en el Nuevo Testamento, aparte de Judas Iscariote, el discípulo traidor. Por lo tanto, de todos los registros posibles sobre las muertes de los apóstoles, este es el que podemos confiar plenamente. Santiago, hijo de Zebedeo, que también era hermano del apóstol Juan, fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Esto ocurrió durante la persecución judía contra los primeros cristianos. Esta persecución fue promovida por Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. De esta manera, el primer gobernante que persiguió a los cristianos en la iglesia primitiva era el nieto del rey que intentó matar al recién nacido Jesús cuando ordenó la muerte de los niños en Belén, y el sobrino del gobernante que decapitó al profeta Juan el Bautista y que también participó en la condena de Jesús. En el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos que Herodes Agripa extendió sus manos para maltratar a los cristianos, y en ese contexto mató al apóstol Santiago a espada. E incluso aprendió al apóstol Pedro la violencia de Herodes contra los cristianos, lo que agradó a los líderes de Dios de esa época. El apóstol Pedro solo no fue asesinado en ese período porque el Señor lo liberó milagrosamente de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y la información de que murió a espada probablemente significa que fue decapitado. El apóstol Andrés, hermano de Pedro, habría sido asesinado en Grecia, en la provincia romana de Aqueia, más específicamente en Patras, después de evangelizar a la esposa del procónsul local. Fue crucificado en una cruz en forma de X, ya que no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús fue crucificado. Antes de ser asesinado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Debido a esta tradición, este formato de cruz en X se conoce como Cruz de Santo Andrés. Los relatos sobre la muerte del apóstol Felipe son muy confusos, especialmente porque parecen confundir al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, quien fue diácono de la iglesia de Jerusalén. Algunas tradiciones dicen que murió crucificado, otras dicen que fue lapidado, otras dicen que fue lapidado y crucificado, y otras dicen que fue ahorcado. También existe una tradición que dice que murió de causas naturales, pero la tradición más conocida sobre la muerte de Felipe dice que dedicó su vida a predicar el evangelio en Asia Menor y acabó siendo asesinado en la región de Frigia, crucificado y lapidado.
El apóstol Bartolomé, también llamado Natanael, es uno de los apóstoles más misteriosos de Jesús, ya que no hay prácticamente ninguna fuente confiable sobre su vida después del período del ministerio terrenal de Jesús. Algunas tradiciones dicen que, después de dedicar su vida a predicar el Evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otras tradiciones dicen que fue crucificado. Otras dicen que fue azotado hasta la muerte o decapitado. Hay mucha especulación sobre el final de la vida del apóstol Tomás, basada en leyendas y antiguas tradiciones. Algunas tradiciones dicen que Tomás fue misionero en las regiones de Siria e India y que su muerte ocurrió en el sur de la India, al ser supuestamente atravesado por lanzas sostenidas por seguidores de religiones locales. Algunas tradiciones cristianas dicen que Simón, hermano de Judas, fue martirizado cuando ya tenía una edad muy avanzada durante el tiempo del emperador Trajano. Sin embargo, al igual que ocurre con otros apóstoles, existen diferentes versiones sobre su muerte. Algunas versiones dicen que fue crucificado, otras que fue quemado vivo, y otras que fue cortado por la mitad con una sierra. Judas Tadeo fue un gran misionero que evangelizó diversas regiones del Imperio Romano hasta que fue martirizado. Hay diferentes versiones sobre su muerte. Algunas versiones dicen que fue asesinado a golpes de lanzas, otras a golpes de garrotes, o que tuvo la cabeza cortada a hachazos. Algunas antiguas tradiciones relacionan las muertes de Judas Tadeo y Simón, el hermano de Judas, afirmando que ambos fueron golpeados hasta la muerte con hachas por una multitud liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia. Mateo fue el apóstol que, antes de seguir a Jesús, trabajaba como recaudador de impuestos. Hay muchas versiones sobre su posible martirio, e incluso una tradición que afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la versión más conocida sobre la muerte del apóstol Mateo es que fue asesinado en Etiopía, probablemente herido con una espada. Existe mucha confusión sobre la muerte del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor. Algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con el Santiago que escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Considerando las tradiciones que distinguen a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, algunos relatos dicen que predicó el Evangelio en la región de Egipto y fue asesinado en esa región mediante crucifixión. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús profetizó la muerte del apóstol Pedro al decir: «Te digo la verdad, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Jesús dijo esto para indicar el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios, y luego le dijo: «Sígueme». De todos los relatos de las tradiciones cristianas sobre las muertes de los apóstoles, los más conocidos son los que hablan de la muerte del apóstol Pedro. Los escritos de los padres de la Iglesia afirman que Pedro fue asesinado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, bajo la persecución promovida por el emperador Nerón. En el mismo contexto de la persecución que llevó al apóstol Pedro al martirio, Pablo, el último de los apóstoles mencionados en la Biblia, murió decapitado en Roma. La segunda carta de Pablo a Timoteo describe sus últimos momentos antes de ser martirizado. Ante todos estos relatos, se puede afirmar que mucho más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles de Jesús es comprender que dedicaron sus días a la causa del Evangelio. Fueron seguidores de Cristo durante mucho tiempo durante su ministerio terrenal. El Señor Jesús habló sobre el precio del discipulado y estos hombres estuvieron dispuestos a pagarlo. Renunciaron a su bienestar y sacrificaron sus propias vidas no para que sus nombres fueran conocidos en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado en todas las tribus, lenguas y naciones. El Evangelio llegó hasta nosotros hoy porque el Señor eligió, capacitó y envió a estos hombres que no consideraron sus vidas preciosas a sus propios ojos.